Entonces, voy a decir que un número, a ver, yo les escribo acá ejemplo y después lo borro total. Entonces yo les digo 15 dividido 2, ustedes me dicen da 7,5, ¿sí? ¿Es exacta? No. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho la división en enteros, ¿qué escribo? ¿Cómo lo hago esto? A ver. En blanco, lápiz blanco, no. Lo escribo así nomás, total, no tiene que ver con esto de polinomios, pero sí ¿Es con la idea fracción? de... No, en enteros digo. Hacíamos 15 dividido Ah, 2 y ustedes me decían, bueno, me das 7. ¿Por qué? Porque 7 por 2 es 14. Y ¿Se sobra acuerdan? 1. Entonces, como es 14 y hago la resta, me sobra 1. Y entonces, en división entera, yo acá cerraba. Y decía, bueno, esta división no es exacta porque tengo un resto que vale 1. Ahora bien, si yo les decía 25 dividido 5, ¿cuánto es? ¿Es exacta esa división? Sí, sí, da es así. 5. Sí, es así. Exacta. ¿Por qué? Porque el resto es 0. exacto, ¿sí? Si el resto es 0, yo voy a poder decir varias cosas. Voy a poder decir que la división es exacta, puedo decir que el resto de esta división es 0, puedo decir que el 5 es un divisor de 25, ¿me entiende? ¿Sí? Por ejemplo, Sí. el 7 es un divisor es divisor de 42, pregunto. Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo el 42 Sí. lo divido por 7 y me da un número exacto, ¿sí? Un número entero, no me da resto distinto de 0. Bueno, para los polinomios pasa lo mismo. Yo voy a poder decir que un polinomio es divisor de otro si yo hago la división y el resto vale 0. Voy a poder decir que el resto es 0 o voy a poder decir que la división es exacta. Es lo mismo. Todos estos tengo que ver si el resto vale 0 o no vale 0. ¿Se entiende? ¿Sí? En todos es lo mismo. Así que ahí voy a borrar, porque esto es lo que nosotros sabíamos. Bueno, vamos a necesitar. Así, borro algunas cosas. Bueno, no. Vamos a volver. Bien, estamos. En el primero dice, x menos 1 es divisor del polinomio x a la 3 más 2x menos 3. Nosotros para calcular el resto, sin hacer la cuenta, sin hacer la división, vimos que existe el teorema del resto. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice el teorema del resto? No. ¿Lo repasamos? No se acuerdan. Bueno, teorema del resto. Yo voy a tener que decir que P, ¿sí? Un polinomio P, cualquiera. Lo divido, ¿sí? Por un polinomio Q, ¿sí? Que ese polinomio Q no va a poder ser cualquier polinomio Q. ¿Qué forma tiene que tener? Tiene que ser X más otro número. Más o menos un número real, un número entero. Bien. Este Sí. polinomio Q va a tener que ser entonces X, va a poder ser más o menos, pero un número real cualquiera A, ¿sí? Y lo que ustedes decían es, cuando yo haga esta división, voy a tener un cociente y un resto. Pero el teorema del resto lo que dice es que cuando yo valorice a este polinomio P, cuando le valorice, acá, cuando lo valorice en el opuesto de A, ¿sí? En el que tenga acá, estamos, el resultado que me va a dar es el resto, ¿sí? ¿Qué pasa, Dama? ¿Estás No, bien? nada, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en el ejercicio A,
Si lo miramos, ¿sí? ¿Cuánto vale? Acá dice -1, o sea que voy a tener que valorizar al polinomio en Más ¿qué 1. valor? 1. En 1, ¿sí? El Positivo. opuesto. Si acá dice 1. -1, ponemos 1. ¿Cómo se hace el valor numérico de un polinomio? Donde está la x, lo voy a valorizar por ese número. Entonces me va a quedar 1 a la 3, 1. Más 2 2 por por 1. 1. Menos 3. Menos 3. Díganme cuánto da esto. 0. 0. 0. Entonces, haciendo esta cuenta, Entonces yo ya es sé verdadera, ¿o no? el resto exacto. Yo ya sé que el resto es 0. ¿Sí? Solamente por hacer esa cuenta. Y el resto es 0, entonces es verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ahí se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Buenísimo. El B, ¿qué vamos a hacer? Si alguien no entiende, me frena. ¿Ah? Dice que este polinomio es divisor de este. ¿Eso es cierto? En- No, es falso. No, es falso. Eso es falso. Esa sí es falsa. Es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. El grado. ¿Sí? El grado. ¿De quién? Del polinomio es mayor al del El divisor. grado del divisor Vamos a es escribir así. mayor El al del grado de dividendo. P. Claro, el grado de P es El mayor grado al de P debe ser, ¿sí? Menor o igual para que se pueda realizar la división. De hecho, en realidad, no solo no es divisor, sino que no se puede dividir. ¿Estamos? El grado del polinomio sí o sí tiene que ser mayor. O sea que acá yo si tengo 4, el otro polinomio tiene que ser de 4 para arriba. 4, 5, 6, tiene que tener otro grado. ¿Sí? Bien. Dice que este polinomio es divisor de este. Y ahí Ahí que sí se puede hacer. Ese sí es verdadero. no sé si es verdadero. ¿El resto es 0? ¿Ya lo hicieron? A mí me dio 0. Ah, bueno, lo hacemos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para los que no estuvieron a lo mejor cuando hicimos las otras divisiones. Es re molesto, pero lo vamos a hacer igual. ¿Sí? Acá tengo x a la 3. Creo que es x a la 3. Más 3x al cuadrado. Y menos x, vamos a poner más 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene que estar completo y ordenado? Ese es el dividendo. Y el polinomio divisor es x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Si hacíamos esta división, la hacíamos así. ¿Por qué no podía usar teorema del resto? Porque el polinomio divisor tiene que ser x más un número o x menos un número, y no tiene esa forma. Este polinomio, al no tener esa forma, no vamos a poder usar teorema del resto. X a la 3. Tomamos x a la 3 dividido x al cuadrado. ¿Cuánto es? X X. al X solo. X a la 1, ¿sí? Siguiente paso, entonces. Este por 1, por 3x y por x al cuadrado. Lo escribimos acá y hacemos la resta, ¿está? ¿Cuánto me quedan? Por x me queda x a la 3. Más ¿Sí? 3x cuadrado Más 3x cuadrado menos x. menos x, ¿sí?
Siguiente paso, entonces, es, hacemos la resta y vemos cuánto nos queda. Cuando hago la resta, se me anulan estos dos, cuando hago 3x cuadrado menos 3x cuadrado, se me anulan Se estos restan. dos. Y estos dos también. Eso. Entonces, ¿cuánto me queda? 0. 0. 0. Por lo tanto, el resto de esta división es 0. Y puedo decir, por eso, por haber hecho esta cuenta, puedo decir entonces que es divisor. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que está muy colapsado? Muy lleno de información. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Cualquier cosa me frenan y me dicen. ¿Sí? Vamos a hacer el D. El D dice, el resto de dividir x a la 4 más 16 por x menos 2 es 0. Puedo hacer la división o Esa puedo es usar falsa. teorema del resto. ¿Sí? Se puede usar teorema del resto y regla de Ruffini en ambos. ¿Sí? Porque el divisor es x menos un número real. ¿Sí? ¿Qué usamos? Yo usé el Hacemos teorema de del Ruffin. resto. Teorema de resto. El Bueno, de resto es hacemos más fácil. uno de los dos, con uno de los dos, con el D o con el E, vamos a hacer también el de Ruffini para repasar. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer primero, entonces, Ok. teorema del resto. Teorema del resto, acá si dice menos 2 en el divisor, voy a valorizarlo en 2. 2. Bien. Igual. X a la 4, o sea que yo tendría que hacer 2 elevado a la 4 más 16. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. 16. 16. 16, 32. 32. ¿El resto es 0? 32. No, es falso. Entonces, hacemos Ruffini solamente para recordarlo, ¿está? Hacemos una rayita acá y una rayita acá, ¿sí? Solamente los coeficientes, o sea que escribíamos el coeficiente principal es 1, x acá, 1, x a la 4, 0x a la 3, 0x a la 2, 0, 0x, 0, y término 16. independiente, 16, ¿sí? Rayita al final, hacíamos acá una rayita al final. Acá escribíamos sí o sí el número, el mismo que usamos para el teorema del resto, o sea, lo opuesto. Igual es 15 minutos, o sea, no es mucho ¿Cómo? lo que hay que dejarlos. Perdón, profe. Bien. El 1 baja, directo. Estamos como en clase, Damaris. Siempre distraída charlando con Sí, cualquier ¿verdad? persona que se le cruce. Es que está cambia acá, por eso. ¿Quién? ¿Alguien del curso? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Sí me No, dijiste alguien de está quién? no. Una chica de tercero. Bueno. Bueno, 1 por 2, 2, ¿sí? Sumo, y me queda acá 2. en 2. 2 por 2, 4. 4. 4, y cuando sumo me da ahí 4. 4 por 2 es 8. ¿Se acuerdan de la regla de Ruffini? 0 más 8 es 8. Sí. Y 8 por 2 es 16. Y entonces 16 más 16 nos vuelve a dar que el resto es 32. 32. Cualquiera de las dos formas, llegamos a que el resto vale 32 y es falso, ¿sí? Si me llegara a pedir el cociente es tanto, acá tengo los coeficientes del cociente, ¿sí? ¿Está? Hacemos la E. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, ¿viste que pusiste 3 Sí. ceros?
¿De dónde sacas los 3 ceros? Tipo, ¿cómo? No entiendo eso. ¿verdad? Mira. Acá Ujú. siempre va el primero de estos. Entonces, si tengo x a la 4, ¿cuántas x a la 4? Solamente el coeficiente. Una x a la 4. ¿Sí? Sí. Pero esto tiene que estar completo y ordenado. Y entonces, ¿qué coeficiente tiene la x a la 3? ¿Está? Como no aparece, es porque falta y va un 0. El x a la 2 lo mismo, no aparece. Tiene que estar completo y ordenado. Entonces el x a la 2, como tampoco aparece, pongo el 0. La x a la 1, o sea, la x sola, tampoco aparece. Entonces también vale 0. Y este que está acá es el término independiente, que sí vale 16. ¿Está? Entonces, si yo me fijo acá, tengo el de grado 4 y el término independiente. Todos los del medio faltan. Pero en la regla de Ruffini, sí o sí, o en una división cualquiera, sí o sí lo tengo que agregar. ¿Estamos? Sí. Tiene que estar completo y ordenado. De ahí es donde están esos 3 ceros. Ok. ¿Está? Sí. Bien. Y ahora, el ejercicio E dice que la división de x, 3x a la 3, más 8x al cuadrado, más 3x menos 2, después, dividido x más 3, perdón, dividido x más 2 es exacta. Entonces lo mismo. Regla de Ruffini o teorema del resto, cualquiera de las dos está bien. Voy a hacer solamente porque es más fácil hacerlo acá en la pantalla. Teorema del resto. Si ahí dice más 2, ¿qué voy a escribir acá? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a hacer todo este polinomio valorizado en menos 2. Dice 3 por x a la 3. Menos 2 a la 3, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 8. Menos 6. 4, Ah. no, 2 por 2 por 2. ¿Sí? Ujú. Más 8 por Es verdad. 4. ¿Sí? Porque 2 menos 2 al cuadrado es 4. De acá. ¿Sí? Más 3 por x. Más 3 por x. Que vale menos 2. 3 por menos 2. Y acá dice entonces después menos 2. Hay que hacer todo eso. ¿Sí? Bien. 8 por 3 es 24. Distintos signos nos da negativo. 24. Más. 8 por 4, 32. Bien. Menos 6 ahí. Y Menos menos. 6. Y menos 2. Y todo esto da 0. 0. ¿Sí? Entonces, ¿la división es exacta? Sí. Sí. Bien. Sí. Verdadero. Sí. ¿Estamos? Eso es verdadero. ¿Alguna pregunta? No, pues. No. Yo, profe, en la ya 14 no sé cómo hacerlo porque no estuve en los temas nuevos cuando había explicado. Acá sí ahora Actividad. entendí. Ah, ¿esta era la 14? No. No, la 15. Esta es la 15. Bien. ¿Quién me está hablando? Genera. Canela. ¿Sabes qué? No tengo acá nada para anotar. Pero, lo anoto acá en el post de ustedes. ¿Les parece? El que está atrasado, que yo agregue una clase de consulta para las tareas anteriores, o están muy llenos de clases. Un solo día, a ver, para no ponerme ahora a hacer la 14, que yo ya la hice en clases con las chicas que se conectaron, para no repetirles lo mismo, pero sí para explicártelo, o sea, para que no te quedes con eso de cómo se hace. Bueno, ¿Te parece? Por ejemplo, sí. vos viernes a la mañana, porque es el único día que tengo libre. Viernes a la Bueno, mañana. ¿Podés? sí, ¿a qué hora? Sí, Viernes a las 9,
Bueno, Bueno, este viernes entonces a las 9 hacemos una clase de Zoom, yo lo escribo después en el Classroom, para todos los que tengan alguna tarea anterior que no sea, que me quieran preguntar porque no entienden, y, ujú, y lo podemos resolver. A lo mejor, como ahora, si son 5, no te salieron 3, bueno, los hacemos, los vemos, me preguntás, te doy tiempo para que lo hagas vos y me vayas respondiendo, y así, porque si lo hacen con la carpeta, por lo menos con las chicas, no sé si ustedes por ahí les contaron, yo les doy tiempo para que lo hagan, ¿sí? Casi siempre no les queda mucha tarea. Esta tarea es porque el lunes fue feriado, por eso no lo habíamos hecho, ¿sí? bueno. Ujú. Entonces, si les queda así, les queda menos tarea. A ver, en general, ahora lo que viene es otra tarea. Les tengo que explicar algo más, quedan solo 10 minutitos. Si a ustedes les parece, o no sé si lo fueron charlando, las chicas que están, Martina, Marlene, hoy no está Julie, Sofía, Dama, que nosotros íbamos haciendo la tarea en la misma clase, o sea, nosotros estamos 1 hora, 1 hora 10, o por ahí nos quedamos un ratito más, porque yo después de esta clase de cuarto no tengo otra clase, ¿sí? En realidad, en general la corto porque se están matando mis hijos, pero no porque tenga otra cosa. Y entonces les doy tiempo y lo van resolviendo, y por ahí cortan la llamada, se corta la llamada, y ya le pueden sacar una foto y enviarlo. Entonces es una forma de estar al día, y lo van haciendo, y como yo les dije, cuando ustedes se sientan a hacer, es cuando salen dudas, ¿sí? Si no, no tienen dudas. Cuando yo no estoy haciendo, no estoy resolviendo, no voy a tener dudas. El problema es, vieron que nosotros cuando vimos cuadráticas vimos las raíces. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Si yo les hago un dibujito, a lo mejor se acuerdan. Viendo que mis dibujitos son medios. Teníamos el eje X, el eje y el eje Y, así, y una parábola, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Sí, las ¿Hasta raíces no ahí? eran las que pasaban por X. Claro, Exacto. Las raíces son las que cortan al eje X. había que hacer Este- b menos más menos la raíz de... Sí. sí, esa era la fórmula del resolvente para encontrar las raíces. Las raíces son los valores acá donde corta al eje X. Para una función polinómica es lo mismo, es donde corta en esa función. Queda una flecha un poco grosera. Ahí. El X y el Y, por ejemplo, ¿sí? Y la función ahora, no la van a tener ustedes que dibujar, pero la función ahora a lo mejor hace esto. ¿Está? Entonces, en este caso sería una función polinómica con 3 raíces. ¿Cuáles son las raíces? Por ejemplo, esta raíz y esta raíz. ¿Sí? Siempre, siempre. Para encontrar las raíces, ¿ustedes qué hacían acá? La función cuadrática la función. igual a 0, ¿sí? Cuando vale 0, lo que hacían era aplicar la ecuación cuadrática igual a 0 y calculaban con resolvente esas dos raíces. Podía tener 2, podía tener 1, podía tener ninguna. En el caso de las funciones polinómicas pasa lo mismo. Puede tener una raíz, puede tener 2, puede tener 3, puede tener un montón de raíces. Eso depende del grado del polinomio. ¿Está? Entonces, dice que el valor x es una raíz o un cero del polinomio, ¿sí? Porque si el polinomio está valorizado en ese punto, vale 0. Si nosotros nos fijamos, esto es teorema del resto. O sea que cuando el resto sea 0, ese polinomio en ese punto va a ser una raíz. Miramos acá arriba. Si yo miro más arriba, acá. Yo digo, miren, este es un polinomio, no les voy a pedir que lo dibujen. Pero tengo x a la 3 más x menos 5. Dividido x menos 2. El resto no puede ser acá. X al cuadrado. Más 3x menos 14.
dividido x más 2. Eso significa que en menos 2, si el resto es 0, el menos 2 es una raíz. ¿Está? ¿Por qué? Porque hace que ese polinomio valga 0. O sea que en este dibujo, sé que en menos 2 tengo una raíz. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Menos de un minuto. Ahora se va a cortar y después vamos a volver, entonces hay dos teoremas fundamentales, el teorema fundamental del álgebra y el teorema de Gauss. ¿Sí? Vamos a empezar a lo mejor con el teorema fundamental del álgebra. Y vamos a necesitar después de empezar a factorizar, así como teníamos la forma factorizada de la cuadrática, vamos a empezar a factorizar los polinomios. ¿Sí? A ver, esto a lo mejor yo les dé poquito, muchas veces, hasta que se entienda. Porque en clases cuesta, así que acá también les va a costar. ¿Sí? Entonces en clases por ahí lo damos bastante, y acá a lo mejor les cuesta un poquito, pero